Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo más, sirviéndole al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esta palabra pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Hoy tenemos un tema muy importante. Le damos la bienvenida a todos. Ya estamos en octubre, ya las hojas están cayendo, ya tenemos un poco más de trabajo, pero todo gracias al Señor, ¿verdad? Que Él nos mantiene y nos da las fuerzas. Hoy tenemos una predicación muy bonita, pero antes de comenzar le doy la bienvenida a todos y también los que nos están viendo a través de las redes sociales, que ya son muchas personas los que nos ven en varios continentes de habla, en varios países de habla hispana, ¿verdad? No tenemos continentes de habla hispana, pero países de habla hispana nos han escrito muchas personas que nos ven en otros lugares, hasta de España nos han escrito. Entonces le damos toda la gloria a Dios porque no queremos hacernos famosos, queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Queremos que su sana doctrina se riegue por todo el mundo porque estamos muy faltos de esta, ¿verdad? Y suscríbase, tenemos ya casi 1000 videos, ¿verdad? Para la gloria de Dios, que lo tenemos por carpetas, que usted puede estudiar la palabra diligentemente. Y también hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la Valera 60 ni la nueva versión internacional, sino la 1602, la purificada, para estar más cerca, más de la verdad de las Sagradas Escrituras, porque queremos predicar lo correcto, ¿verdad? Y si ve algo en azul es porque quizás en su Biblia Valera 60 o nueva versión internacional cambie, ¿verdad? Y hoy vamos a tener una predicación que dice: cumplir la ley en 2 mandamientos. ¿A qué se refiere Jesús, verdad? Porque Jesús un día dijo que los 10 mandamientos eran solamente 2 mandamientos. Y hoy vamos a averiguar qué realmente dice Jesús escatológicamente, qué realmente dice Jesús, cuál es el verdadero mensaje de Jesús para esta ocasión, ¿verdad? Sabemos que los 10 mandamientos, ¿verdad? Son 10, pero los 10 mandamientos los seguimos enseñando en las iglesias, pero muchas veces los enseñan incorrectamente, porque los 10 mandamientos fueron para el pueblo de Israel. Nosotros ya estamos bajo otra ley, bajo la ley de la fe, y lo vamos a explicar. ¿Por qué los 10 mandamientos no son válidos hoy? Porque toda ley tiene una consecuencia. Y por ejemplo, no adorarás imágenes cuando Jesús caminaba, o no tomarás el nombre de Dios en vano, o no matarás, la pena es de muerte. Hoy en día, mucha gente puede blasfemar el nombre de Dios y no lo matan. Mucha gente puede matar a una persona y lo encierran y no lo matan. O sea, la ley no se cumple completamente como Dios la estableció. Entonces, una ley no se puede establecer completamente si nada más haces parte de la ley, ¿verdad? O el sábado, nosotros ya no guardamos el sábado porque guardamos todos los días. Entonces es muy importante saber los 10 mandamientos de: no tendrás dioses ajenos delante de ti, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Acuérdate del Sabbat: honra a tus padres, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás y no mentirás y no codiciarás los bienes ajenos, ¿verdad? Pero muchas veces esos son los 10 mandamientos de Éxodo 20. Pero, por ejemplo, los católicos tienen otros mandamientos, si usted no lo sabe. Los católicos tienen: amarás a Dios sobre todas las cosas y no tomarás el nombre de Dios en vano. Se brincan del 1 al 3. ¿Cuál es el 1? No tendrás dioses ajenos. ¿Cuál es el 3? No tomarás nombre de Dios en vano. Se brincan del 1 al 3, ¿se fija? Y el último mandamiento lo dividen en 2, para quitar lo de la idolatría, para quitar lo de no imágenes. Si se fija, un católico nunca enseña los 10 mandamientos en Éxodo 20, los enseñan en Deuteronomio, porque están juntos, no se distingue los 10. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso, ¿verdad? Que no estamos ni bajo los 10 mandamientos católicos, ni bajo los 10 mandamientos de antiguos que Dios instituyó en el monte Sinaí, que se los dio a los hebreos. Ahorita la iglesia tiene muchos mandamientos. Si usted lee las epístolas de Pablo, tenemos más de 500 mandamientos. No solamente 10 mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento es: estudia la palabra de Dios.
Tenemos muchos mandamientos y los mandamientos que quiere Dios que nosotros los hagamos, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, él no nos repite como honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no robarás. Todos los que quiere que la iglesia haga lo repite en el Nuevo Testamento para nosotros, pero no habla del Sabbat, ¿verdad? No habla de otras cosas, pero vamos a ver a qué se refiere el maestro. Entonces vamos a ver, estar trabajando en Mateo capítulo 22, deje un separador en su Biblia, y si lo está viendo a través de las redes sociales, acompáñenos con su Biblia para que usted pueda aprender esta predicación. ¿Qué tan importante es esta predicación? Porque hoy usted va a aprender a qué se refiere la ley, a qué se refieren los mandamientos, por qué Jesús dijo eso, y eso es muy importante. Y el versículo principal se encuentra en Mateo 22:36, dice maestro con mayúscula. Ya les enseñé, cuando dice maestro con mayúscula está hablando de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento grande de la ley? Bueno, en otras palabras, a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, ¿verdad? Hay un fariseo, un doctor de la ley, con doble intención le hizo esa pregunta capciosa, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Él no dijo cuál es el mandamiento primero. No dijo cuál es el mandamiento 2, cuál es el mandamiento más grande de la ley, ¿verdad? Porque si vemos en Romanos capítulo 10, versículo 4, nos dice el contexto para la iglesia que Cristo es el fin de la ley. Entonces nosotros ya no estamos bajo esos 10 mandamientos. Cristo es el fin de la ley, para justicia de todo aquel que cree. Para justicia de todo aquel que cree. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque pues hoy si tú blasfemeas el nombre de Dios o dices mentiras, no te matan. Estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley rigurosa que Dios le puso a los judíos, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo. Y todas aquellas personas sabatistas, todas aquellas personas testigos de Jehová que te digan que nosotros tenemos que hacer la ley, Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley mosaica. No tenemos que hacer la ley mosaica. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Que cree que Jesús murió en la cruz. El evangelio. Creyó lo que hizo Jesús en la cruz. Que él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. No solamente cree en el nombre de Jesús, que Jesús es Dios. A nadie salva eso. A nadie salva que tú digas, yo creo en Dios. Nadie es salvo por creer en Dios. Dice en Santiago, en Jacobo, que hasta los demonios creen y tiemblan. Nadie es salvo por creer en Dios. Somos salvos por creer lo que Él hizo en la cruz, que se puso en nuestro lugar. Que Él derramó su sangre para que tú y yo no muriéramos en esa cruz, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces dice el siguiente versículo principal, son varios versículos principales esta vez en esta predicación, dice, Jesús dijo, ¿cuál es el mayor, grande mandamiento? Él les contestó, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y de toda tu mente. En pocas palabras, Jesús le dice, lo tienes que amar con todo, hasta con tus pestañas, con todo, con todo, con todo. Pero fíjese bien, Jesús nunca en sus evangelios sinópticos llama al Señor Jehová o Yahweh. ¿Cómo lo llama? Señor, porque en el Antiguo Testamento dice Señor. Ya después, en el año 300, cambiaron muchas Biblias y pusieron Yahweh o Jehová. ¿Se fija? Entonces, es muy importante que tú aprendas eso. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿A qué se refiere Jesús? Si el corazón y el alma y tu mente es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero está enfatizando que tú tienes que amarlo con todo, hasta con la punta de las pestañas, ¿va? Como dijimos, ¿va? Porque el corazón, el alma y la mente es lo mismo. Cuando usted lee la Biblia, corazón, está hablando de su mente, alma, de su mente, de su corazón. Todo está relacionado, todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón hace que bombee tu sangre y la vida está en la sangre. El cerebro le llega la sangre porque el corazón bombea la sangre y le llega a las neuronas y produce los pensamientos. Pero todo lo hace la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Dice, con todo tu ser, con tu corazón, con tu alma y con tu mente, con toda tu mente. Entonces tú no puedes tener una mente dividida
No puedes amar al Pato Donald y a Dios al mismo tiempo. O amas a Dios o amas al Pato Donald, ¿verdad? No puedes amar a dos cosas. Por ejemplo, por eso Dios prohíbe la idolatría, porque tú no puedes amar a Dios y puedes amar a San Patricio, San Juan, San Romano, San Chilopenco. No, porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Dice Levítico 17:11, un versículo que quiero que se lo aprenda, lo subraye siempre en su vida, porque la vida de la carne en la sangre está. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente está en la sangre. Ahí están tus pecados también. Por eso, ¿cómo te vas a deshacer de tus pecados si están en la sangre? Yo me pregunto, muchos que dicen que tengo que hacer obras para hacer méritos para llegar al cielo. ¿Tú cómo te vas a deshacer de tu propia sangre si el pecado está en tu sangre? Entonces, la única forma que el pecado ya no esté en tu sangre, que tu sangre sea justificada. ¿Y cómo es justificada? Creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para que fuéramos nosotros justificados. Dice, yo se las he dado, ¿ah? Para que ustedes puedan expiar sus propias almas en el altar. En algunas Biblias pusieron personas. Esta misma sangre expiará las almas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se las dio al hombre, porque eso es lo que nos envejece, la sangre, eso es lo que nos da vida, ¿verdad? Porque no vamos a estar para siempre aquí, estamos de pasada, estamos solamente como peregrinos, un día vamos a partir y todos vamos a partir. El problema es dónde vas a irte, te vas a ir al cielo o te vas a ir hacia abajo, vas arriba o vas abajo. Cuando usted muera, el ángel de la muerte va a venir, porque el ángel de la muerte trabaja para el Señor. Y va a decir, piso 1 o sótano. Entonces usted sabe a dónde va. Entonces es muy importante saber que la vida que Él derramó nos limpia de todo pecado, de toda maldad, porque creemos en lo que Él hizo. Entonces tomamos su sangre, porque nuestra sangre está mal, y Él nos da vida y vida en abundancia y vida eterna, dice en Juan 10:10, ¿verdad? Que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice Mateo 22:38, este es el primer grande mandamiento, que amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. Este es el primer y grande mandamiento. Pero fíjese cómo Jesús confunde al religioso, porque el religioso cree que hay 10 mandamientos. Entonces le dice, este es el primero y grande mandamiento. Entonces el religioso digo, pues, ¿de qué está hablando Jesús? Y el primer mandamiento es, no tendrás ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento en las tablas de Moisés. Y Jesús está diciendo, ese es el primer y grande mandamiento, pero Él lo explica por qué más adelante, ¿verdad? Y dice, y el segundo, porque el religioso nada más le preguntó cuál es el primer grande mandamiento, pero no le preguntó por el segundo. Y Jesús dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de fácil, dice Jesús, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no puedes amar a tu prójimo, no puedes amar a Dios, ¿verdad? Porque si tú que vives y estás caminando sobre la faz de la tierra, no amas a tu prójimo, que lo puedes ver, tocar y sentir, mucho menos un Dios invisible, no lo puedes ver. ¿Ah? Mucho ojo, no se trata nada más de amar, porque hay mucha falsa religiosidad el día de hoy, muchos evangelios de la prosperidad, muchos evangelios que se introducieron aquí en los 1960 en Estados Unidos. ¿Sabía que muchas iglesias clásicas se trastornaron con estos hippies que llegaron a las iglesias? Que amor y paz y que todo el mundo somos hermanos y que vamos a fumar marihuana. No, que tenemos que amar a todos. No, es que amarlos correctamente, ¿verdad? Porque la Biblia enseña cómo amar correctamente. Porque el amor de Dios es diferente al amor del Padre, al amor de hermanos, al amor de amigos, al amor fraternal. Incluso el amor fraternal se dice Filadelfia, si usted no lo sabe. El amor a los caballos se dice Filipenses, en griego. Entonces, hay diferentes clasificaciones del amor. Entonces dice, no se trata nada más de amar correctamente, ¿verdad? Porque si yo, ¿cómo puedo amar a mi prójimo si yo le estoy, pobrecito, mira lo que es drogadicto, entonces yo le doy dinero y se va a drogar más? Entonces no lo amo, entonces le estoy dando en la torre, ¿verdad?
Entonces hay que tener sabiduría de Dios para discernir si esa persona realmente está en una necesidad o no, ¿va? Correctamente, sabiendo las escrituras. Porque tú no puedes amar si no conoces el poder de Dios. Las escrituras y el poder de Dios van de la mano. Van de la mano. Nada de que aquí estamos orando y ayunando y que el Espíritu se derramó, es puros cuentos. Si tú no tienes las escrituras correctamente, no hay poder de Dios. Dice Jacobo, Santiago, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron Santiago como la Virgen de Santiago, los católicos. Jacobo 1:8 dice, el hombre de doble ánimo o doblado de ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos indecisos, que quiero ser doctor, que quiero ser enfermero, que quiero ser esto, que quiero ser lo otro, entonces no vamos a agarrar una carrera correcta, tenemos que hacer decisiones, ¿qué queremos ser? Igualmente en la religiosidad, igualmente para Dios, no podemos servir al diablo y no podemos servir a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser constante y no tener una mente dividida. ¿Qué es de doble ánimo? Una mente de doble, una mente esquizofrénica, se le llama en la psicología. Esquizofrénico es que tienes una mente dividida. En un lado tú te sientes una persona, en otro lado tú eres otra persona. Y así hay mucha gente que aquí en la iglesia, en las iglesias, son cristianos y ya saliendo de la iglesia, ya en su casa, se convierten en el demonio de Tasmania. Entonces son de doble ánimos. Eso es ser esquizofrénico, si usted no lo sabe, tener una o dos o tres o cuatro personalidades. O doble cara, ¿verdad? Two faces, como dicen en inglés. Es una persona que es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué es camino? Sabiduría. El camino es la sabiduría, el entendimiento, cómo hacer las cosas. Jesús nos dice en Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la sabiduría, yo soy el conocimiento, yo soy el conocimiento de la verdad que te puede llevar a la vida eterna. Eso le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Porque camino es en griego y en hebreo es conocimiento. Tenemos el conocimiento correcto de Dios, por eso tenemos que asegurarnos que estamos leyendo lo correcto, estudiando lo correcto, para no errar, porque es muy fácil errar. Dice Mateo 22:29, entonces respondió Jesús y les dijo, vosotros erráis. ¿Qué le dice Jesús a los religiosos más pipirisnais en su época? Están mal. Oh, que yo soy rabino, que mira mi cubito en mi cabeza, que mira mis vestimentas, que yo soy fariseo de hueso colorado. Estás mal. Estás mal. El ser religioso no quiere decir que estés bien. No quiere decir que estés bien. ¿Qué le respondió Jesús? Vosotros erráis. No saben las escrituras ni el poder de Dios. Porque tú no puedes saber del poder de Dios si no sabes las escrituras. Y no sabes el poder, las escrituras si no conoces el poder, porque todas van de la mano, ¿verdad? Porque las escrituras es poder de salvación. Dice, vosotros erráis no sabiendo las escrituras. Es un mensaje para todos los religiosos, ¿verdad? Por eso a mucha gente no le funciona lo de Dios. ¿Por qué? Porque está errado en las escrituras. Porque está creyendo lo que ellos quieren creer. Muchas veces es muy fácil, ¿verdad? Por eso existen miles de denominaciones, miles de concilios, miles de religiones, porque cada quien cree lo que se le da a su gana, cuando debemos de creer solamente en este libro. Porque este libro nos lo dio Dios. Y no seguir a denominaciones o personas, sino seguir a Dios. Por ejemplo, alguien me dijo hace como un mes, dice, yo soy calvinista. Le digo, pues lo siento, porque yo no soy calvinista, porque yo sigo a Cristo, no sigo un hombre. Yo no sigo a Juan Calvino. Y válgame Dios con su enseñanza falsa de la predestinación, que dice que Jesús murió por unos cuantos, cuando la Biblia me dice que Jesús murió por todos. Entonces hay que saber leer las Sagradas Escrituras. Y dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2:12, dice, nosotros hemos recibido no en el mundo, sino Espíritu de Dios. Cuando tú crees lo que Jesús hizo en la cruz, que Él se dio
Asimismo, para que tú y yo creamos de todo corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, como dice Jesús en Mateo 22. Entonces somos sellados con el Espíritu Santo y nos da luz para que nosotros empecemos a entender la palabra de Dios. Es una de las bendiciones más grandes que hay, ¿verdad? Una de las bendiciones más grandes que hay es la seguridad eterna y la segunda es que tú puedes entender correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y la tercera bendición es que un día Él nos va a dar la mente de Cristo y un día nos va a dar un cuerpo glorioso. Dice, para que conozcamos lo que Dios, ¿qué dice ahí? Gratuitamente quitaron en muchas Biblias, desgraciadamente, gratuitamente. Entonces, ¿por qué muchos venden el Evangelio? ¿Por qué muchos venden la palabra de Dios? ¿Quién quitó eso? Los católicos al producir la Reina Valera 1960, porque ellos sí venden el Evangelio, ¿verdad? Te venden la misa de muertos, la misa de esto, la misa del otro, que la misa del bautizo, todo te venden. Y te sacan hasta tu pariente del infierno con unas monedas de oro, ¿verdad? Es que estaba en el purgatorio. Bueno, cuando el Papa Juan Pablo II en el 2002 dijo que se equivocaron, que el purgatorio no existe. ¿Ah? Gracias a Dios un Papa se dio cuenta, ¿ah? Después de 2000 años. Entonces, para que conozcamos gratuitamente lo que nos ha dado, la herencia para nosotros, ¿verdad? Porque no solamente es irse al cielo, es que vamos a hacer en una eternidad. Todo lo que hicimos, todo el servicio que hicimos para Dios, todas las personas que tú les hablaste de Cristo, todas las personas que tú proclamaste el Evangelio, eso es una herencia que vas a tener con piedras preciosas y oro y coronas, nos dice la palabra de Dios, en el tribunal de Cristo o en la silla de misericordia de Cristo, cuando la iglesia sea recompensada, ¿verdad? Saber las escrituras, porque hoy en día hay muchas personas que no leen la palabra de Dios y están muy faltos de entendimiento. Hoy en día mucha gente que se dice ser pastor está en pañales, con eso le digo todo, no saben la palabra de Dios. Y dice 1 Corintios 2:13, dice, el cual también hablando no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual o lo espiritual, ¿verdad? Lo que dice Dios, no lo que digo yo, no lo que dicen mis sentimientos. Muchas veces nosotros pensamos, es que mi experiencia, es que mi comadre, es que mi compadre, eso no tiene nada que ver. Mi experiencia es con Dios. Así me dijo un pastor hace muchos años, un pastor de Perú, dice, en mi experiencia, yo vi ese testimonio como este pastor se endemonió. Le digo, pues entonces no era hijo de Dios, porque la Biblia me dice que es más fuerte, más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Y 1 Corintios 1:13 me dice que estoy sellado, ¿cómo se me va a meter un demonio? Entonces le digo, yo no le creo su testimonio, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo lo que dice Dios, no creo lo que me dice otra persona. Entonces es muy importante que compare lo espiritual con lo espiritual. 1 Corintios 2:14, mas el hombre natural, ¿va? No percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura. Así dígale a alguna persona, ¿sabías que si tú crees de todo corazón vas a ser salvo? Nah, estás loco, no te creo. Tienes que bautizarte, tienes que discipularte, tienes que cuidar tu salvación, te va a decir. Porque estás loco. Pero ¿quién hizo todo en la cruz? Jesús. Jesús lo hizo todo por cada uno de nosotros. Ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. ¿Cómo podemos examinar algo espiritualmente? Manual de espiritualidad, aquí. Palabra por palabra, verso con verso, contexto con contexto. Aquí está. Dios no se equivoca. Dice el 15, 1 Corintios 2:15, una joya de la escritura, ya es empero todas las cosas. Empero juzga todas las cosas, mas él nadie le es juzgado. ¿Sabía que si usted juzga con la palabra de Dios, nadie lo puede juzgar? Porque muchas iglesias falsas te enseñan, no juzgues a tu hermanito, no juzgues a fulano de tal, no juzgues a tus padres. Eso es mentira porque Jesús dice, juzgad con justo juicio, o sea, con la palabra de Dios. Si tú le dices a tus padres, papá, estás mal porque aquí dice que el alcoholismo es malo en la Biblia, no lo estás juzgando, le estás diciendo lo que dice Dios. Entonces nadie te puede decir nada, nadie te puede juzgar a ti porque es más poderosa la verdad que la mentira.
Entonces, tú puedes juzgar a alguien con la palabra de Dios, no en tu propia opinión, ¿va? Hermano, con amor, ¿va? Hermano, la palabra de Dios dice que no debemos hacer esto, ¿va? ¿Cuál es el problema? Vamos a orar por usted. O sea, ayudarse como iglesia, ¿va? Porque somos una nueva creación, porque somos comprados, redimidos, dice la palabra de Dios, redimidos. A mí me gusta mucho esa palabra de redimido, ¿ah? También redimín, pero redimido también. Porque redimido quiere decir que tú has sido comprado. Por ejemplo, cuando usted le manda dinero a sus parientes en México, ¿cómo se llama eso? Una remesa. De ahí viene la palabra. Usted ya compró ese dinero para mandarlo. Entonces, Él ya nos compró nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás. Dice 1 Corintios 2:16, seguimos en esa promesa fascinante, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que les instruyese? Y nos dice una promesa, una bendición muy grande, que algún día nosotros tendremos la mente de Cristo. ¿Ah? No la mente de Adán, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Ya no vamos a pensar tonterías, sueños guajiros, nada. Que la inmortalidad del cangrejo, nada. Todo. La mente de Cristo vamos a ser súper listos para el bien, no para hacer mal. ¿Ah? Dice, vence el bien con el mal. Dice, no erráis sabiendo las escrituras y el poder de Dios, porque tanto las escrituras como el poder de Dios van de la mano. Vosotros erráis no sabiendo las escrituras, le dice a los religiosos, porque las escrituras y el poder de Dios van de la mano, ¿verdad? Van de la mano. Tú no lo puedes separar, ¿verdad? No puedes separar el amor de Dios con la verdad, porque hay muchas iglesias que se enfocan que tienes que ser amoroso, que tienes que amar a tu prójimo, que tienes que amar a fulano de tal. No, escrituras y amar. Si no van de la mano, no funciona, porque quizás estás amándolo incorrectamente. Dice Romanos 1:16, una joya de la escritura, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Quitaron en Cristo muchas Biblias, ¿verdad? Porque es el poder de salvación. Entonces, es el poder. Entonces, el evangelio está escrito, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, otra joya de la escritura, por cuanto nuestro evangelio no vino a nosotros en palabras solamente, ¿ah? No vino y me tocaron la puerta y me dijeron, ¿sabes qué? Cristo te ama. No, ese mensaje no salva a nadie. Dios está tocando las puertas, abre tu corazón, tampoco te salva. Lo único que te salva es el evangelio. Sino también en poder, porque dijo, la persona que te lo dijo, Cristo murió por ti. Cuando tú deberías pagar esa culpa en la cruz, murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, venció la muerte. Entonces dice, y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, en mucha fe, ¿verdad? Como sabéis, cuáles fuimos vosotros por amor a vosotros. Ya ve cómo el poder, la sabiduría y el amor van de la mano, ¿verdad? Dice Juan 15:13, lo pusieron en inglés ahí, ¿verdad? No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. No greater love. No hay mayor amor. Imagínense cuando usted era joven o iba en la primaria, en la secundaria, que uno de sus amigos diga, yo me sacrifico por ti. O alguien que ni siquiera te conocía. Dice, regresamos a Mateo 22, ¿verdad? Vamos a ver el contexto de esta historia, de cuál es el mayor del mandamiento que le preguntaron a Jesús. Dice, porque en la resurrección, dice Jesús, ni se casan ni se dan en casamiento, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Él está explicando lo que dicen los profetas, lo que dice la Biblia, lo que dice el Antiguo Testamento. Muchos malinterpretan este versículo porque dicen, no, en el cielo no te vas a casar, o en el cielo vas a ser anasexual, no vas a tener sexo. Eso es mentira. No. Él dice en la resurrección de los muertos, cuando nosotros somos transformados y vamos al tribunal de Cristo y estemos en las bodas del Cordero, no va a haber nada de eso, vamos a ser como los ángeles. Pero una vez que ya bajemos al milenio, a la tierra, ya es otro cantar. Dice Isaías que hasta podemos procrearnos en el milenio. O sea, en 1000 años podemos tener muchos hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hay que creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y dice Mateo 22:31, dice, y de la resurrección de los muertos no habéis leído, porque vino un grupo
a Jesús no solamente fariseos, sino saduceos. Los saduceos eran esas personas de Israel que tenían mucho dinero y que habían logrado un lugar, un título religioso por su posición social y económica, pero ellos no creían en la resurrección. Entonces llegaron esos dos grupos, los fariseos y los saduceos, que no creían en la resurrección. Dice, ¿y de la resurrección de los muertos no habéis leído lo que ha dicho Dios a vosotros? A vosotros, le dice a ellos, a los fariseos y a los saduceos. Dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. No es Dios de los muertos, sino de los vivos, ¿verdad? Por eso no celebramos Halloween, porque Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. Pero fíjense muy bien, cuando alguien te diga, yo creo en Dios, pregúntale, ¿quién? ¿Cuál Dios? Y si él dice, pues Dios. No, pues, ¿quién? ¿Tlaloc era Dios? ¿No? El César era Dios. Pero si alguien te dice, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, entonces estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando del mismo Dios. Pero si no te dicen el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, quién sabe qué Dios, de quién Dios está hablando. Están hablando a lo mejor hasta del panzón Buda. No sabemos. Entonces, una gente que te diga, yo creo en Dios, ¿cuál Dios? Y si te dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese es el Dios verdadero. No hay otro Dios, el Dios de los vivos. Dice, y oyendo esto las multitudes estaban atónicos, ¿verdad? En muchas Biblias pusieron admirados, no estaban admirados, estaban atónicos. ¿Qué quiere decir atónicos? Que quedaron con la boca abierta así. ¿Cómo que la resurrección? Quedaron en shock, como dicen en inglés, quedaron con la boca abierta. Cuando Jesús les dijo, ¿no sabéis de la resurrección de los muertos? ¿No sabéis que van a ser ustedes como ángeles? Quedaron así. Ya no les dieron ganas de preguntarle nada a Jesús, ¿verdad? Entonces los fariseos oyendo, los fariseos que creían en la resurrección, les había cerrado la boca a los saduceos. Ya me imagino a Jesús al decirle, no habéis leído la resurrección de los muertos y ustedes se dicen religiosos a los saduceos y se quedaron con la boca abierta. Ya mero Jesús le dice, cállate los ojos. Pero se callaron, ¿verdad? Y se juntaron a una, los saduceos se fueron, y les preguntó uno de ellos, ¿qué vamos a preguntarle ahora al maestro para que erre? Y le preguntó uno de ellos, doctor de la ley. Algunas Biblias pusieron intérprete, no, pero no es intérprete porque no está traduciendo del arameo al inglés. Es doctor de la ley. Y le preguntó uno de ellos, doctor de la ley, tentándolo, así, para ver si caía, Como dicen allá en México, le trato de poner un 4 a Jesús, para que él cayera. Y dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y él le respondió, no es uno, son dos. No es uno, son dos. Es amarás a tu Dios con toda tu mente, toda tu mente, toda tu dos. Porque el religioso pensaba que era, le iba a decir el primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque ese es el mayor mandamiento para los judíos. Porque ellos solamente dicen un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Jesús le dijo, amarás a tu Señor con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, con las tres cosas. Ya vimos que es lo mismo. Ese es el primer y grande mandamiento y es semejante, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ese es el mandamiento. ¿Quién es tu prójimo? Dice en inglés tu neighbor, el que está cerca, tu vecino, el que está cerca de ti. No puedes tener un prójimo a 1000 kilómetros de aquí, no, porque no lo conoces. Prójimo es alguien que está cerca de ti, como tu vecino. En inglés dice neighbor. Entonces dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y de los profetas. Es algo muy importante que muchos no entienden, porque mucha gente cree que nada más es una sola ley, los 10 mandamientos. O la ley mosaica. ¿Cuál ley? La ley mosaica, que se la dieron a Moisés, ¿verdad? Que instituyó los 10 mandamientos, que después ellos hicieron los fariseos más de 780 mandamientos añadidos a la ley.
La ley de los profetas, ¿sabe cuál es la ley de los profetas? Que los profetas decían, Dios dijo esto, Isaías dijo esto, el otro, y acababan muertos. Porque los libros de los profetas no estaban incluidos en los libros que los judíos leían en las sinagogas, como los profetas menores. Y la ley de la fe que está escrita en nuestros corazones, cuando nosotros creemos a lo que hizo Dios en la cruz del Calvario, fuimos sellados por el Espíritu Santo, dice que ya no está en tablas de rocas, sino está en nuestros corazones. La ley de la fe es que nosotros la hacemos por voluntad propia, porque queremos agradar a Dios, queremos ser agradecidos de la gran salvación que Él nos ha dado. Entonces, cuando un listo te diga, no estás bajo la ley, pregúntele cuál ley. Porque hay 3 leyes. Yo estoy bajo la ley de la fe. Bajo la ley de los profetas ya no, ni bajo la ley mosaica, porque dice Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. ¿Se fija? Entonces, cuando alguien le pregunte, tenemos que hacer la ley, ¿cuál ley? Porque así hay mucha gente que te pregunta, pero no sabe. Por eso Jesús le dice a los religiosos, erráis, no sabéis las escrituras. 22:41 dice, y estando juntos, va, Jesús les preguntó, ¿va? Ahora ustedes ya me preguntaron, ¿va? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Dice, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y todos ellos contestaron, el grupito de fariseos, pues es hijo de David, porque las escrituras dicen que será descendencia de David, pero no dice que es hijo de David, dice será descendencia de David. ¿Se fija? Entonces, erraron, no sabían las escrituras, siendo los más religiosos en esa época. Dice, y él les dijo, Jesús les dijo, contestó, pues, ¿cómo David en espíritu llama Señor, diciendo, Señor, Señor mío, siéntate a mi diestra, entre tanto yo pongo a tus enemigos por estrado de mis pies? ¿Cómo lo llama Señor si es un papá? Dice, 45, dice, pues si David lo llama Señor, ¿cómo es hijo? Y dice la Biblia que ahí se quedaron callados, dice, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno preguntarle más. Así pasa cuando tú sabes las escrituras bien, y te pones a platicar con un religioso y lo callas, se quedan callados ya no te dicen nada. Igual que esta cita, ya no te responden, ya no te preguntan nada. Te dicen, eso tú crees, yo no creo, y se van. Porque no te pueden refutar, porque no conocen las escrituras, ¿verdad? Entonces, no puedes amar sin la sabiduría de Dios. Tenemos que ser sabios para amar, hacer lo correcto, ¿verdad? Dice Gálatas 5:12, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo rápido. Dice, quisiera Dios que fuesen cortados los que perturban dentro de las iglesias, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron mutilados, ¿verdad? Que quisiera que fuesen cortados esas todas personas que hablan mal y dicen la palabra de Dios mal y que dicen falsas doctrinas. Dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad. ¿Por qué Pablo le dice eso a los Gálatas? Porque en el capítulo 3, Pablo le dice, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Quién los embrujó? ¿Ustedes sabían bien el evangelio? Y de repente me salen con otra cosa que tienen que hacer la ley. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Dice el original en griego. Dice, habéis sido llamados a libertad, solamente que no uséis esa libertad por ocasión de la carne, sino que sirváis por amor los unos con los otros, ¿verdad? En comunión con la iglesia, con tus hermanos, con tu familia, con tus seres queridos, en tu trabajo, ¿verdad? Que tú reflejes a Dios. Acuérdese que la comunión de Dios es como la cruz. Tú tienes que tener comunión a tus lados para tener comunión de arriba o abajo, si no la señal no transmite. Dice, porque toda ley en una palabra se cumple, ¿va? Pablo no lo repite, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué ahora Pablo dice, fíjese muy bien en esta cita, por qué Pablo no dice como Jesús, 2 mandamientos? Amarás a todo tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Pablo le habla así a la iglesia? Que toda la ley ahora se cumple en una sola palabra, no en 2. Porque ahora los redimidos somos parte de Cristo. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Y tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque cada uno que ve al hermano tiene a Dios.
Si yo amo a mi hermano porque él tiene a Dios, está sellado con el Espíritu Santo. ¿Se fija? Como lo reduce Pablo en uno, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, mas vosotros, los Gálatas, se están mordiendo y devorando como perros y gatos. Y mirad, que no sean consumidos por los unos a otros, ¿va? Porque Dios los va a disciplinar, los va a regañar, ¿va? Porque si tú eres hijo de Dios, al que Dios ama, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, disciplina. ¿Verdad? Entonces tenemos que amarlos los unos a los otros. Ya vamos avanzando. Dice en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Entonces, al nosotros ser sellados con el Espíritu Santo, tarde o temprano vamos a estar amando a cosas que no amamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo fui sellado por el Espíritu Santo, ya empecé a ver a mi vecino, ya no lo odiaba con odio jarocho, ya después ya lo estaban odiando menos, y ya llegó un momento que ya lo veía igual, y ya hay un momento que ya yo le echaba la mano, porque el amor de Dios se derramó en mí. Entonces yo no me explicaba. Entonces, si esa persona me queda regorda y ahora ya no me cae gorda, porque el amor de Dios se derramó en mi corazón, el Espíritu Santo que nos ha dado, ¿va? Entonces hay que amar a todo el mundo parejo, ¿va? Ya sea lobo o no sea lobo, hay que amarlos, ¿va? Ya si hacen lo incorrecto, ya se la verán con Dios. La conclusión, ¿por qué Jesús dice que se cumple toda la ley en 2 mandamientos? Pablo dice que se cumple en una porque ya estamos unidos. La doctrina de la unión dice que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, que ya no nos podemos separar de Cristo porque ya somos parte de Él. Somos una sola carne en Él. Somos huesos de sus huesos, carne de su carne, dice la Biblia, ¿va? Un día vamos a tener esa misma fisonomía gloriosa. ¿Por qué dice Jesús que se cumple toda la ley a este religioso cuando son 10 mandamientos? Bueno, vamos a ver los 10 mandamientos, ¿va? Aquí ya vamos a cerrar, a terminar. Los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, y acuérdate del día Sabbat. ¿Cuántos mandamientos son? 4. Esos 4 mandamientos son para Dios. Por eso Jesús le dice, amarás a tu Dios con toda tu mente y con tu corazón. Los primeros 4 mandamientos. Segundo mandamiento, honra a tus padres y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás bienes ajenos. Son 6 para el hombre. Es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le vas a robar a tu prójimo, no le vas a echar mentiras, no vas a desear las cosas de él, ¿verdad? Y vas a honrar a tus padres. ¿Se fija? Como Jesús sabiamente dice, son 2. Nada más que ustedes no los han visto, ustedes creen que son 10, pero son 2. Son 4 para Dios, 6 para el hombre. ¿Se fija? Pero hay una solución, ¿verdad? No puedes tratar a las personas como basura y adorar a Dios al mismo tiempo. Es muy importante que tú sepas, ¿verdad? Que no te agarren en curva, ¿verdad? Que no te agarren en curva. Muchos decimos amar a Dios, pero pocos amamos a los demás. No puse citas esta ocasión, ¿verdad? Y no nos podemos ir sin declarar el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, en la vida que Él derramó, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, tú no solo amarás los mandamientos de Dios, sino los harás voluntariamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.